Gloria a Dios. Feliz día para todos, queridos hermanos. No sé cuáles son los motivos por los cuales tú estás escuchando en este momento esta radio. Sabemos que estás buscando una solución y una esperanza para tu vida. En Jesucristo puedes hallar tanto la esperanza como la solución. Te invito hoy pues que confíes en Él y Él te concederá la vida eterna y te guiará por el sendero de la justicia. Estás en compañía de su servidor, el hermano Edgar Portillo, y este es el programa Sendas de Fe. Qué bueno que me acompañas. Qué bueno que estamos juntos una vez más para poder disfrutar de este programa de fe, de este programa de esperanza, su programa Sendas de Fe. Y es que precisamente hoy, queridos hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes una reflexión que la hemos titulado Tiempo de Esperanza. Y para ello quiero invitarles, queridos hermanos, a que me acompañen a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 16, versículo 13: Esperanza de Israel, Dios, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Todos los que te han traicionado serán borrados de este país, porque dejaron a Dios, que es manantial de agua viva. Palabra del Señor. Hay un refrán, queridos hermanos, un refrán muy popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, muchas veces es lo primero que perdemos. Hablar de la esperanza es hablar del futuro, es hablar de los sueños que nos gustaría ver realizados en nuestra vida. En la Biblia hay un ejemplo, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de este hombre que volvió a ver a su hijo José, pero sus esperanzas estaban muertas. Estaban muertas en alguien que estaba vivo. Mientras hay vida, queridos hermanos, hay esperanza y hay vida en Jesucristo que ha resucitado. El libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 11, dijo el Señor, dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Queridos hermanos, ¿qué le impidió a Jacob morir su esperanza? La túnica manchada de sangre. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Génesis, capítulo 37, versículo 31-32, que después de que los hermanos vendieron a José, tomaron una túnica y degollaron un cabrito, la tiñeron con sangre y se la llevaron a Jacob, su padre. ¿Qué cosas han matado su esperanza? ¿Cuál es la túnica ensangrentada que te ha mostrado? Jacob nunca vio a su hijo muerto, solo su túnica. De eso quiero hablarte hoy, de este tiempo maravilloso, de este tiempo pascual, y que estamos entrando al tiempo de la dulce espera, al tiempo de la bienvenida del Espíritu Santo, del tiempo en que nos acercamos a celebrar esa fiesta maravillosa del derramamiento del don del Espíritu Santo. Me refiero a la fiesta de Pentecostés. Debemos inyectar, queridos hermanos, a nuestra vida esperanza. En estos tiempos que vivimos, todos necesitamos ser inyectados con una dosis de esperanza, pues sin ella la vida se nos hace cuesta arriba, como también
se nos puede ir cuesta abajo. Por eso es que este día, queridos hermanos, hoy quiero proponerles que meditemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 hasta el versículo 33. Este Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio que hoy vamos a meditar, el Evangelio que hoy vamos a compartir, es un Evangelio de poder, es un Evangelio, queridos hermanos, de esperanza, es un Evangelio en el cual el Señor nos muestra su amor, nos acerca a Él, nos muestra su misericordia. Quiero invitarlos a que me acompañen en el nombre de Jesús a esta lectura, a seguir la secuencia de esta lectura del Evangelio, repito, Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 13 al 33. Lucas 24, del 13 al 23. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavaron en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué pocas cosas, qué lentos son en su corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Palabra del Señor. El Evangelio, queridos hermanos, de Lucas, hoy que hemos narrado, nos enseña que Cristo es nuestra esperanza. Nos enseña que Él, ya resucitado, se acerca a nosotros.
Nos busca cuando estamos desilusionados. Nos busca cuando estamos tristes y nos devuelve la fe. Uno de los discípulos de Emaús, de estos discípulos que acabamos de compartir con ustedes, era Cleofas. Se llamaba Cleofas. Me gustaría que recordemos quién era Cleofas. Me gustaría, hermanos, que leamos lo que dice el capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, nos dice que junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofas y María Magdalena. Es decir, queridos hermanos, que Cleofas había estado en la crucifixión, y mientras Jesús le ordenó que no se alejaran de Jerusalén, él iba de regreso hacia Emaús. Es decir, había abandonado su grupo. Es decir, había abandonado su comunidad. Es decir, entró en un estado de desobediencia, de desconfianza, de duda en su corazón, y por lo tanto iba de regreso. ¿Cuántos de nosotros estaremos a punto hoy de volver a nuestra antigua vida? De que nuestra vida ya no tiene esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando soluciones falsas en un mundo perverso, en un mundo agitante, en un mundo estresante, sin esperanza para tu vida? Pero hoy el Evangelio nos fortalece, porque en Cristo podemos hallar tanto la esperanza como también podemos encontrar, queridos hermanos, la vida eterna. Queridos hermanos, hoy estoy aquí ante los micrófonos de Radio Angelus para decirte que para todo hay esperanza. Hay esperanza, querido hermano, si no nos apartamos de Dios. Hay esperanza, queridos hermanos, como el texto inicial que nos dice que los que se apartan de Dios se apartan de la esperanza. Meditemos en esta palabra tan profunda, que los que se apartan de Dios se apartan de la esperanza. Hoy es tiempo de esperanza. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de acercarse a nuestro Jesús, a nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios tiene poder y es un Dios grande y es un Dios misericordioso. La esperanza, queridos hermanos, debe estar dentro de nosotros. Y podemos acrecentarla primeramente confiando en Dios y confiando en cada una de sus promesas. Jesús les había dicho a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén. Pero la Biblia, el Evangelio que acabamos de escuchar, dice que aquellos hombres le conversaban que ya habían pasado 2 días y no había pasado nada. Queridos hermanos, muchas veces nos desesperamos antes del tiempo, porque tenemos tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para hacerlas. Pero mi Jesús, nuestro Dios, es un Dios fiel y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. No vivimos de casualidad, vivimos por su propia voluntad, porque Él nos creó con un plan y con un propósito. Cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza. Los discípulos de Emaús se distanciaron de su comunidad, se distanciaron de la iglesia, se alejaron, es decir, no supieron esperar, se desesperaron. Queridos hermanos, queridas hermanas, la fe se vive en comunidad. Si tú estás a punto de alejarte, si tú estás a punto de renunciar a tu sacerdocio, si tú estás a punto de renunciar al seminario, si tú estás a punto de retirarte de tu parroquia, si estás a punto de abandonar tu comunidad, queridos hermanos, yo quiero decirte que Jesús es la esperanza viva, que Jesús se acerca a nosotros, que Jesús se encuentra adelante de nosotros y viene a nosotros, hermanos, para aumentar nuestra fe, para acrecentar la fe, la esperanza en nuestro corazón. Muchas veces hay muchas personas que al vivir sin propósito han perdido la esperanza, y esto les trae consecuencias en las que nosotros perdemos la visión, perdemos el sueño, perdemos la ilusión.
pero hay que vivir con el propósito de Dios para que tengamos un enfoque de nuestra vida positiva, para que tengamos un enfoque de nuestra vida con una tendencia de confianza, porque hay esperanza, porque al recibir a Jesús, porque al acercarse a Él, porque al invocar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y mirar alrededor, podemos nosotros comprobar que Él está caminando con fuerza, que la fuerza de Cristo resucitado está en medio de nosotros, y la iglesia se mueve porque Cristo tiene poder, porque en Cristo hay solución, porque en Cristo hay esperanza. Hay una historia, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento de un hombre que se fue rey. Es una historia, queridos hermanos, es un relato de la segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 5. El hombre del cual estamos hablando, queridos hermanos, era un hombre llamado Ezequías. Y dice la Sagrada Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5: y Ezequías, rey de Judá, confió en Dios más que cualquiera de los reyes que lo precedieron, y nunca se alejó de él. Palabra del Señor. Amados hermanos, Ezequías tenía 25 años y su reinado en Jerusalén duró 29 años, porque Ezequías confió en la palabra de Dios, porque Ezequías guardó sus mandamientos, porque Ezequías se mantuvo la fe viva, estuvo en el Señor. Por esos días Dios estuvo con él y él tuvo éxito en todo lo que emprendía. Tú puedes tener éxito en tu vida, tú puedes tener esperanza, tú puedes tener un tiempo de esperanza si crees, si confías en el Señor, si te vuelves hacia Él, si aceptas que nuestro amado Jesucristo camine a la par de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces para conservar la esperanza? ¿Qué debemos de hacer, queridos hermanos, para confiar en Dios? Yo quiero invitarte hoy a un cambio de actitud. A un cambio de actitud, queridos hermanos. Como lo hemos comprobado, como lo hemos leído, como lo hemos escuchado en la Sagrada Escritura, en el versículo 29 del Evangelio de San Lucas, donde el Evangelio de San Lucas nos narra que los discípulos de Emaús le insistieron a Jesús que se quedara con ellos. Dice la palabra del Señor que el día se estaba llegando a su fin, que estaba cayendo la tarde, y a medida caía la tarde, Jesús hizo como se adelantaba a ellos, y ellos le dijeron que se quedara con ellos porque estaba cayendo la tarde. Es decir, le insistieron. La primera actitud, queridos hermanos, si usted quiere vivir un tiempo de esperanza en su vida, un tiempo de esperanza en su iglesia, un tiempo de esperanza en su parroquia, en su comunidad, en su trabajo, en su familia, queridos hermanos, es decir, nosotros también, como los discípulos de Emaús, decirle con insistencia a Jesús: quédate con nosotros. ¿Qué nos impide hoy invitar a Jesús a nuestro camino? El Evangelio dice que cuando estaba Jesús en la mesa, tomó hoy pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Este es el milagro de la Eucaristía. Jesús puede quitarte todos los obstáculos. Jesús puede quitarte toda la ceguera, toda atadura. En la Eucaristía puede obrar el milagro del amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso este Evangelio, queridos hermanos. Cómo nos conforta, cómo nos llena de fe, cómo nos llena de esperanza. El Evangelio narra que los discípulos de Emaús se levantaron y volvieron a Jerusalén. Es decir, adoptaron una actitud positiva que te crea esperanza en su vida. Debemos ser personas de fe. Debemos ser personas de fe para conservar nuestra esperanza. Debemos actuar en fe,
como lo dice el libro de Santiago, que nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Si no tomamos acciones en nuestra vida, nada va a suceder. Tenemos que movernos en dirección, no de regreso. Tenemos que movernos en dirección hacia Jesús, donde hay esperanza, donde hay fe, hacia lo que queremos alcanzar. Si usted quiere alcanzar metas, si usted quiere alcanzar objetivos, lo que debe de hacer es mover su fe, es activar su fe. Debemos ser personas de fe, es decir, que debemos de ponernos en acción, activar nuestra fe para que podamos alcanzar cada día y avanzar en los propósitos para los cuales hemos sido creados. No te detengas, hermano, en buscar la felicidad si crees que debes actuar. Queridos hermanos, recordemos hoy que mientras estamos en esta tierra necesitamos tres cosas. Lo primero que necesitamos para ser felices, lo primero que necesitamos para alcanzar la vida eterna, lo primero que necesitamos para ser salvos, para tener una vida de éxito, es tener fe. Ese es lo primero, hermano, la primera condición, es activar nuestra fe, es creer en Jesús, es creer en su resurrección, es creer que Él vino, murió y resucitó y está en la derecha de Dios Padre, en que vino a dar su vida por nosotros. Y la segunda condición, queridos hermanos, recordemos que necesitamos esperanza, necesitamos vivir en esperanza, es decir, en esa dulce espera, en saber que el Señor es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso y que Él siempre cumple sus promesas. Y el tercer aspecto que necesitamos, hermanos, es el amor, como dice la primera carta de Corintios. Y ahora permanecen en la fe y la esperanza y el amor, pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor, dice la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. La vida es un viaje. La vida es un viaje, queridos hermanos, donde todos los días estamos aprendiendo. Y cuando aprendemos, crecemos. Y cuando crecemos, maduramos. Y disfrutamos más la vida plena. Y disfrutamos más nuestra libertad de ser llamados hijos de Dios. Hoy es un buen día para desarrollar esperanza. Hoy es un buen día para retomar el camino. Hoy es un buen día para ir de regreso a Jerusalén. Hoy es un buen día para retomar nuestros sueños, para poder retomar nuestros sueños y cumplirlos. Nunca permitas que tu pasado determine su futuro. Aquellos hombres, aquellos discípulos de Emaús iban tristes de regreso porque habían visto al Mesías, porque habían visto al Señor crucificado en una cruz, pues ellos fueron testigos de su crucifixión. Pero se desesperaron, perdieron la dirección de su vida, perdieron la fe, perdieron la esperanza. No dejemos, hermanos, que las circunstancias nos detengan. Tampoco dejemos que las excusas gobiernen nuestra vida. Atrévete a cambiar. Atrévete a soltar el pasado por un presente y por un futuro mejor. Haz que brille la esperanza de tu vida. Hoy es el mejor día para cambiar tu futuro, que éste esté esperando. Cristo te ama y nosotros también, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te invito a que hagamos una oración breve, una oración brevísima, a que depositemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que encontremos en Él toda esperanza, toda solución, a que confíes en Él. Yo te invito a que confíes en Él y Él te concederá la vida eterna y Él te guiará por el sendero de la justicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por buscarme. Gracias, Señor, por no dejarnos solos en el camino, pues tú me conoces y sabes que soy presa fácil del desánimo y del abatimiento, y me cuesta mucho reconocerte en mi oración. Ilumina pues mi mente y mi corazón para que sepa descubrir
y que yo pueda experimentar esa cercanía que me llene de paz, que me llene de gozo, que me llene de amor. Señor Jesús, concede que mi corazón arda y esté encendido como lo estaba el corazón de los discípulos de Emaús tras encontrarse nuevamente contigo. No permitas que nada ni nadie me robe la gracia de tu presencia, que es el mayor tesoro de mi vida. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos hoy, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que el Señor le bendiga. Un saludo fraterno de radioangelus.org.